compañera. Voy a cerrarle la puerta. Voy a cerrar la puerta y empiezo a llegar. Buenos días a todos. Bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta ponencia. Va a ser también emitida por streaming, con lo cual, bueno, pues espero que no se oye. No se oye. Bueno, intentaré subir un poco la voz. Comento que bienvenidos al noveno congreso de GEPAR. Bueno, pues la charla va sobre remedios naturales para síntomas habituales. La ponencia la dará la doctora Paula Jiménez Fonseca, del Hospital de Oviedo. Y bueno, pues hay que darle las gracias doblemente, no solo por la ponencia, sino porque bueno, pues ha sido autora de dos libros, Comer para vencer el cáncer y el libro que se titula igual que la charla. Estos libros, bueno, pues se venden en cualquier librería y la recaudación obtenida va destinada a la lucha contra el cáncer, lo cual es un gesto, una de las cosas que tenemos que agradecer doblemente. No se oye nada. Bueno, pues Lo cuento yo, no te preocupes. vale, bueno, pues ahora la doctora repetirá los datos del libro para que sepan, bueno, nada más que he dicho que toda la recaudación de los libros, se venden en cualquier librería, va destinada a la lucha contra el cáncer. Están escritos por ella y bueno, pues uno es Comer para vencer el cáncer y el otro es el de la ponencia, Remedios naturales para síntomas habituales. Y bueno, pues pasamos la palabra a la doctora para que dé la ponencia y que les deje. Venga, gracias. Bueno, buenos días a todos. Agradecerles el interés por cuidar la salud, ¿no? Y por estos temas que a veces suenan un poquito sorprendentes. Y mi forma de introducir la
para vencer el cáncer, que también tocaremos unas pinceladas, que es un libro que se ha publicado ya hace 3 años, y Remedios naturales para síntomas habituales. Y yo, los que ya me hayan oído hablar de estos temas, comienzo la charla intentando ganarme a la audiencia. Es decir, entre ustedes habrá gente que tenga muy claro que comer es saludable. Y habrá gente que diga, bueno, pues voy a ir a ver de qué me hablan y si me interesa o me lo creo bien, y si no, pues lo habré escuchado. Bueno, se ha demostrado científicamente que el cáncer se puede vencer comiendo bien. ¿Y me pueden decir ustedes qué ejemplo claro tenemos de un cáncer que ha pasado de ser el primero en nuestro país, en el mundo, aún sigue siendo el primero en el mundo, pero hoy en día es el 9º en frecuencia y en mortalidad en nuestro país, y solo lo hemos vencido comiendo? El que me haya oído hablar de esto lo sabe. Fíjense cuál es el 9º ahí, el cáncer de estómago. ¿Y cuál ha subido en los últimos años, convirtiéndose ya en el más mortífero en nuestro país? Si juntamos hombres y mujeres, por encima del de mama en mujeres y el de pulmón en varones, el cáncer colorectal. Son tumores del tubo digestivo. ¿Y qué nos han dado los franceses? Muchos quebraderos de cabeza, porque les tenemos muy cerca y han tenido muchas guerras con nosotros. Pero también nos han dado algo muy bueno, que es el frigorífico. El frigorífico ha conseguido que comamos alimentos naturales, que estén en buen estado de conservación, que durante todo el año comamos frutas y verduras y que bajemos la cantidad de alimentos que tomamos en conserva o en salazón. Nuestros hábitos de vida cambiaron y un cáncer logró bajar su incidencia. Yo, que trato tumores digestivos fundamentalmente, sigo viendo y muchos pacientes con cáncer de estómago, pero yo cuando empecé a trabajar casi todos los pacientes que veía en la consulta tenían un cáncer de estómago y muy poquitos de colon, y ahora hemos cambiado. ¿Por qué ha subido el de colon? Bebemos menos agua, estamos más estreñidos y el intestino tiene las heces, que son un tóxico, en contacto con sus paredes más tiempo, y esas heces, que son los restos de lo que hemos comido, lo malo, dañan las paredes del intestino. Solamente si bebiésemos el doble cada uno de nosotros de lo que bebemos o fuésemos al baño al día el doble de veces que vamos, la incidencia del cáncer de colon bajaría. Entonces, ¿se puede comer mejor? ¿Se puede lograr que baje la incidencia de cáncer comiendo mejor? Clarísimamente sí, y no lo digo yo, lo dice la ciencia y la evolución de ciertos tumores. El libro Remedios naturales para síntomas habituales, ¿por qué nació? Porque yo, cuando quería estudiar cómo controlar un síntoma de un paciente, me desesperaba con los libros más buenos que hay, el Discórides, el libro de Roger Pamplona, que es un autor español. ¿Por qué? Porque yo buscaba algo para la diarrea y solo me lo ordenaba por términos químicos o por familias, y yo me tenía que leer todas las familias buscando si encontraba aquello. Entonces, ¿qué tiene este libro? Que se clasifican las plantas por síntoma: nerviosismo, la planta; insomnio, la planta; diarrea, la planta; vómitos, la planta. ¿Y qué más tiene de original este libro, o de útil? Que además de tratar todos los síntomas que ven ahí, problemas para el hombre, para la mujer, problemas de alimentación, los clasifica. Primero, hablamos de consejos. Pues cuando una persona tiene sangre en heces, lo primero que tiene que hacer es consultar al médico, o ante un síntoma como puede ser el agotamiento, buscarle una causa. En los consejos explico, lo primero, que hay que buscar la causa de por qué me está pasando esto. Si yo ayer no lo tenía, ¿será que me bajaron las defensas? ¿Tendré anemia? ¿El tratamiento me estará sentando mal? Primero la causa. Luego doy unos consejos alimenticios sencillos, unos hábitos de vida y unos consejos para el día a día. Después vienen las plantas medicinales. Cada capítulo tiene 3 o 4 que veremos a continuación, y al final se recogen los alimentos que mejoran, por ejemplo, el nerviosismo, los que lo empeoran, y se enumeran, además de las 3 o 4 plantas que se describen muy detenidamente, otras 10, por si a una persona quiere, bueno, pues combinarlas. Lo primero que me gustaría decirles de las plantas medicinales, y casi se sacan este mensaje, me es suficiente, es que siempre hay que consultar con el médico. ¿Qué nos va a ocurrir? Que la mayoría de los médicos no sabemos nada. Entonces, como no sabemos, tomamos dos actitudes. O le decimos a la persona no se lo tome, y así nos ahorramos las interacciones, o le decimos, tómeselo, si total un poco no le va a sentar mal. Es el mensaje habitual de los médicos, pero aún así hay que confiar en nuestro médico y decírselo. Si el médico no sabe o no nos puede ayudar, siempre hay que tomar libros de referencia o guías de referencia para saber si lo puedo tomar o no, más siendo un paciente, porque una planta que es buena para alguien puede ser fatal para otra persona. En nuestro libro, en Remedios naturales para síntomas habituales, está el apartado de con qué enfermedades esa planta no es conveniente y con qué fármacos puede interactuar. Y hay que tener mucho cuidado, porque tomar una planta en unas condiciones no adecuadas puede ser malo. Y el ejemplo que se pone siempre es con el cáncer de mama. Pues el tomar fitoestrógenos, es decir, hormonas en un momento del cáncer no es adecuado, y cuando lo estamos previniendo puede ser bueno.
El siguiente mensaje es que entender, por favor, que natural no es lo mismo que inocuo. No, esto como es natural yo me lo tomo y a ver qué pasa. Eso, horrible. El tejo es una planta. Ustedes saben que el tejo es una planta que se ve en el suelo y parece una planta tranquila, nunca nos muerde, ni la tocamos si se nos queda la mano. Bueno, pues los taxanos es uno de las quimioterapias más eficaces que existe, pero son muy duras. Cae el pelo, las uñas se estropean, la piel, dan cansancio. Es una planta, pues viene del tejo. El Taxus baccata, el Taxus brevifolia son el tejo y dan los taxanos, unos quimioterápicos que a medida que aumentemos la dosis nos pueden ser mucho peores. Así que porque una planta sea natural no quiere decir que me puedo tomar como yo quiera. Y por tanto, la siguiente información es que debemos de saber lo que estamos tomando. Es decir, eso de ir a una herbolistería y me compro algo que no sé lo que es o las cantidades no las sé controlar es muy complicado. Fíjense o fijaos vosotros, por ejemplo, yo una de las plantas que más consumo es el roibos, porque es la planta antitumoral por excelencia y es una de las plantas medicinales que más propiedades tiene. Dicen que da positividad, optimismo, que te hace sentir mejor, quita el cansancio, tiene un sabor agradable, porque la mayoría de plantas medicinales saben un poco a planta, pero esta es dulzona, te quita la ansiedad por la comida y es una planta que además es antioxidante, tiene un color rojizo, violáceo muy grande y luego hablaremos de ella. Bueno, pues el roibos, si lo infundes 3 minutos no vale para nada. Hay que dejarlo infundiendo 10 minutos y que luego repose otros 3 o 4 y nos lo tomemos. ¿Qué pasa? Que haciendo encuestas, la mayoría de las personas que toman roibos, pues no sabemos lo que están tomando, porque no saben que se debe tomar así. Y al té le ocurre lo contrario, el té se oxida, con lo cual si yo me hago un té verde y lo dejo más de 3 minutos porque se me olvida, a los 10 minutos el té ya no tiene sus propiedades. Entonces, cuando tomemos una planta, lo primero, hay que estar seguro que yo, con mi tumor o con mi cáncer, la puedo tomar, que las medicinas que yo tomo no se contraindican con esa planta, que las cantidades y la forma en que lo preparo es muy saludable. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de estas plantas se pueden consumir en extractos y en gotas. Para aquellas personas, por ejemplo, hay una planta que es el ginseng, que luego también la veremos, que sabe mal, muy mal. Bueno, pues hay gotas, hay concentrados, y eso médicamente está regulado. Las concentraciones que dan y la caja en la que vienen te dice cuántas debes de tomar. En nuestro país ha habido en los últimos años 2 muertes tóxicas de un deportista que se tomó antes de una competición 10 envases de ginseng, cuando lo recomendable son 10 gotas. Las personas creemos que si 10 es muy bueno, 10 envases, vamos, ganó la carrera. Bueno, pues esa persona murió de una crisis epiléptica. Eso no le pasa a nadie, pero si te intoxicas, sí. No son inocuas y hay que saber cuánto debemos de tomar. Y luego, bueno, pues la preparación también es muy importante. Y la evidencia científica. Yo de verdad que os recomiendo que esto no lo miréis en páginas web, por lo que os decía antes, cuando una se equivoca van todas detrás porque no hay rigor científico. O sea, hay páginas web que se hacen muy rápido, entonces entráis en una página web que sea de calidad, que esté contrastada, que sea una sociedad, una asociación. Las sociedades científicas, las asociaciones no van a meter nada malo, se están jugando mucho, pero no entréis y metáis ginseng, y entonces lo primero que me sale. Lo primero que me salen son casas comerciales, muchas de ellas ni siquiera con rigor científico, porque la gente que vende online muchas veces no está regulado por la industria farmacéutica española. Entonces no entréis en páginas que os lo vendan, porque las páginas que os lo venden probablemente no tienen la obligación de haber hecho una investigación adecuada y no son la mejor fuente. Asociaciones, sociedades, hospitales. Yo recomiendo el Memorial Sloan Kettering, es uno de los hospitales más punteras en oncología en el mundo, donde muchos famosos van a intentar curar su cáncer, y allí, nada más entrar en la página web, tienen las plantas medicinales clasificadas y tienen los estudios que avalan sus propiedades recogidos también. Es decir, es una página web que es muy adecuada para esto. Y, por supuesto, pues la página por excelencia de plantas medicinales en inglés, Natural Database. Perdonad. Sí, os la dejo. Sí, nada. Mirad, si ponéis el nombre del hospital, que os resulta más sencillo, se puede poner hasta org, www.mskcc, de Memorial Sloan Kettering Center.org, solo con poner eso, con .org, ya os aparece, nada más entrar a la página web, apartado de plantas medicinales, le dais un clic y entráis. Todo el enlace que he puesto yo es porque ya os lleva directamente adentro de las plantas, pero con que metáis mskcc.org, Memorial Sloan Kettering Center.org, ya se entra a su página. Y luego la página de las Nature Medicines, con meter la palabra Natural Medicines, ya es la primera que os sale.
¿Me dais permiso para pasar? Sí, vale, gracias. Bueno, y lo que les decía, también un poquito hay que aprender a qué es. La infusión la hacemos de las hojas normalmente, la decocción se hace cuando es el tallo, son las raíces que son más duras, y macerar, normalmente dejamos macerar las plantas en aceite o en agua, y se consumen de distintas maneras. Las infusiones normalmente con que infundamos algo 3 minutos es suficiente. La mayoría de plantas es bueno dejarlas reposar otros 3 minutos para que cojan propiedades, ya dijimos que el té mejor no, y la decocción de las raíces cuando lo que estemos preparando es una planta que hayamos cogido nosotros en el campo o nos lo hayan regalado en raíces o en troncos, como normalmente es el ginseng, sí que hay que dejarlo el doble de tiempo. Si una infusión es 3 minutos, una decocción suele ser 6. La mayor parte de nosotros consumimos las plantas ya procesadas, es decir, que nos vienen en bolsitas y esas con infundirlas 3 minutos es suficiente. Me gustaría que, como he traído todo preparado, yo me voy a centrar en lo más importante, pero paradme en las que os parezcan a vosotros que debamos hablar de ellas, yo las voy a poner, os voy a decir, bueno, pues destacar una de cada grupo. Vais a tener, por ejemplo, para el estrés, el nerviosismo, la ansiedad, el insomnio, las plantas por excelencia os aparecerán ahí y yo me iré parando pues en alguna que me parezca que se puede destacar una propiedad. Por ejemplo, en las plantas para el nerviosismo tienen todas la propiedad de que además de relajarnos, pues en momentos de que tengamos que hacer un procedimiento muy importante, ir a conocer el resultado de un escáner o ir a poner la quimioterapia que no nos deja dormir, son plantas que ayudan y ayudan bastante. Hay personas que el día antes de un tratamiento se toman una medicina, lo que llamamos las benzodiazepinas, pero apoyarla por una de estas plantas puede ayudar. Mejoran mucho también la tensión que llamamos de bata blanca, que es que voy al hospital y siempre me dicen que tengo la tensión alta y yo en mi casa no, pues estas plantas también ayudan. Y por poneros un ejemplo, la lavanda es una planta que se utiliza mucho para hacer aromas. Entonces, el utilizar, por ejemplo, en los niños, en la almohada, en su pijama, lavanda, se ha demostrado que estos niños que tienen el síndrome del niño inquieto, que le metes en la cama y empieza a ponerse nervioso, el olerlo, el sentir el aroma a lavanda, suaviza mucho. Bueno, pues también se sabe que a personas adultas como nosotros, si utilizamos aromas de lavanda para la ducha de la noche, o para la ropa de la cama, o para la lavadora, eso sí ayuda, por solo su inhalación, a mejorar un poquito el estado de ánimo. Su efecto es, lógicamente, bajo, consigues poquito, pero se nota. Y de alimentos me gustaría destacarlo porque tenemos mucha costumbre de irnos a la cama comiendo los alimentos excitantes. Entonces, los excitantes casi todos lo sabemos, bebidas estimulantes, el chocolate, alimentos muy azucarados. Las noches deberían de ser más de cereales y leche, que son alimentos que causan mucha relajación, y de frutas, el aguacate y las nueces. El tomar 4 nueces por las noches, un bol de leche con cereales y el tomarse un aguacate de postre son alimentos que ayudan a generar relajación, y en esas personas que tienen insomnio de conciliación, que les cuesta conciliar el sueño, todos estos alimentos ayudan mucho. A lo largo de la presentación iréis viendo que los germinados, el germen de trigo, las pepitas de girasol, son alimentos que se dice vivos y ayudan a muchos procesos del organismo. Equilibran nuestro estado nervioso y también equilibran nuestro intestino. Y también un alimento que muy pocos conocemos que es relajante es la lechuga. El consumir lechuga logra también relajar nuestro intestino y a la vez nuestro estado de ánimo. Sí. Como has hablado de la leche, vivimos en la era de que la leche no es nada saludable. ¿Podrías hablar un poquito? Bueno, lo iba a comentar luego donde los alimentos cáncer y anticáncer, pero no, pero es buen momento para decirlo. Mirad, sí que es verdad que se hace mucha demolición de alimentos y cada vez se promulga más la dieta, la dieta anticáncer, como si fuese algo milagroso. Lo que os quiero transmitir es que no existen claros alimentos, luego veremos cuáles que son nocivos y todos lo sabemos, pero alimentos naturales que puedan producir un efecto como se describe. Si bien es verdad que la mayoría de la leche que consumimos es una leche que está un poquito hormonada, porque las vacas en España están hormonadas, y esas hormonas favorecen ciertos cánceres que son muy frecuentes en nuestra población, como el de mama y el de próstata. Pero está estudiado que se necesita consumir más de 10 vasos de leche al día, todos los días de nuestra vida durante más de 5 años. Y en España el consumo de 8 vasos de leche no es habitual. Hay poblaciones donde viven de pan y leche y entonces sí que llegan a beber mucho eso.
lo que deberíamos de evitar, que sí que hay una costumbre mucho en España y más entre los niños, sí que es verdad que las personas que son demoledoras de la leche te dicen, somos el único animal que después de la lactancia seguimos consumiendo leche. Bueno, eso, a ver, es un dicho que tiene poca ciencia, pero lo que sí que es verdad es que no es bueno que a nuestros niños les demos la comida con leche. La leche, las dietas alcalinas son anticáncer, pero la leche, que es un producto alcalino, al tomarla en la comida acidifica los alimentos. Hacen mal las digestiones, les puede estropear los dientes y se genera un exceso de leche que no es normal, a costa de que esos niños van a comer menos de otros alimentos. Se sabe claramente que los niños que consumen altas cantidades de leche consumen menos frutas y verduras. ¿Por qué? Porque se han tomado la leche y ya no les damos postre. ¿Y qué pasa? Que si hacemos eso de adultos, parecido. Entonces, mi recomendación es, se puede tomar en el desayuno y en la merienda un café quien lo tome, pero yo no tomaría leche fuera de esas indicaciones. Y si lo tomo por la noche o en otro momento, preferible es el yogur, ¿vale? Yo, por ejemplo, no consumo leche, no solo por eso, no la consumo por eso, porque creo que no es nociva, sino porque sé que el yogur tiene propiedades mucho más naturales. Como no tomo café, no me importa desayunar yogur y entonces sustituyo la leche del desayuno por yogur. Si un día me tomo un café, lo tomo con leche, porque no pasa nada por tomarse 2 vasos de leche al día. Pero siempre, ante sustitutos que son mejores, los yogures son mucho más, nos dan bacterias saludables para el intestino, lucharemos contra el cáncer de colon que tan frecuente es hoy en día y mejora mucho la flora intestinal. Entonces, los vasos de leche no son nocivos, pero hay alimentos más saludables lácteos, como son los quesos frescos o los yogures, y la ingesta ni en niños ni en adultos debería de pasar de 2-3 vasos al día. Perdona. Sí. Cuando hablamos de leche, de no tomar la leche con las comidas, Sí. ¿también hablamos del yogur y eso, no? No, el yogur sí que se puede tomar en las comidas, normalmente al final de la comida para hacer mejor la digestión. Me refiero a beber leche en la comida. En la comida se debe beber agua. De hecho, si nos gusta el vino, que decimos un vinito con la comida, siempre es mejor, vale, tomarse el vino, pero luego a lo largo de la comida ir bebiendo con agua. Como alimentos para la debilidad, pero probablemente si me preguntaseis cuál de todas las plantas yo elegiría, os he dicho antes que el roibos, pero estas que estáis viendo aquí, para mí también son parte de mi dieta diaria. La alfalfa, fijaos, alfalfa para los animales, es que son muy listos los animales, solo comen alfalfa y lo llenan todo, con eso reciben todo, reciben vitaminas, proteínas, minerales, y los animales tienen una resistencia muy alta, hacen mucho ejercicio al día. La alfalfa en las ensaladas es un alimento muy completo y además es uno de los alimentos que tiene un mineral que muchas mujeres necesitamos. ¿Sabéis cuál es? Es el alimento más rico en calcio que existe. Entonces, las mujeres superando un cáncer de mama, que se pierde mucho calcio, el consumir alfalfa en las comidas es un buen alimento. Y la avena tiene la gran propiedad que cuida la piel. Cuando uno está superando un cáncer, uno de los tejidos que más estropea es la piel, por los tratamientos, por la ansiedad, por los nervios. La avena es un cereal que se puede tomar al desayuno y que hace un aporte de nutrientes, sobre todo para la piel. Y luego la planta medicinal por excelencia para la debilidad es el ginseng, como les decía antes. Es una planta con un sabor un poquito complicado de tomar, pero se puede tomar en extractos y lo que sí que hay que tener en cuenta y siempre revisar es con qué medicinas se puede dar y con cuáles no. Y para alimentos para todo paciente con cáncer que esté en una fase de debilidad, los germinados. Cualquier tipo de alimento germinado va a tener muchas propiedades y el problema que tenemos es que a veces resulta difícil pues tomarse ensaladas o tomarse preparados que lleven los productos germinados. La levadura de cerveza, que se puede consumir también en pastillas o en polvos, es muy bueno para echarla a los purés, a los cereales con leche por la mañana, y la levadura de cerveza también tiene la propiedad de tener muchos minerales y de fortalecer el organismo, principalmente la piel. Y luego el polen, que ya nos suena todo, pues es un alimento cargado de energías. Entonces, el consumir germinados, el tomar levadura de cerveza un poquito todos los días y polen es muy adecuado para intentar, bueno, recuperar el estado general. Por supuesto, cuando uno está débil, los cereales, si nos entran y no nos resulta muy fuerte, son muy buena fuente de energía, y el plátano y el yogur, porque son sustancias que regulan mucho el intestino, las digestiones, y aparte que el plátano es una fruta muy concentrada, con lo cual tiene poco agua, que el agua no nutre, y tiene muchas sustancias orgánicas, pues el potasio, que es lo más conocido, pero también otra serie de ellas. Y además el plátano, cuando uno tiene
alteraciones del intestino por culpa de un cáncer o por sus tratamientos, es una fruta que no es fuerte, con lo cual no suele generar diarrea, al revés, te ayuda a regular el intestino. La sacarina, el stevia, está recomendado para cáncer, pero la sacarina normal no. La sacarina, los productos químicos, bueno, si se os ocurren cosas de comida y cáncer, como luego vendrá el apartado cáncer, las hablamos, pero bueno, me podéis preguntar sobre la marcha. A ver, el único problema que tenemos es, ¿el azúcar es buena o mala? Bueno, pues tomar productos azucarados no es bueno, y menos los procesados, porque llevan demasiado azúcar añadido. Entonces, si yo me hago una mermelada en casa de frutas y le echo poquito azúcar, bien, pero si la compro, llevan una cantidad de azúcar tan grande que sí que se sabe que esos excesos pueden favorecer ciertos cánceres. Ahora, ¿qué ocurre? Que yo quiero quitar el azúcar, entonces utilizo algún producto químico como la sacarina. Pues no pasa nada, me lo echo en el café del desayuno, en el café de la tarde. El problema es que se sabe que altas cantidades de sacarina pueden generar ciertas enfermedades como es la esclerosis múltiple, porque son productos químicos y dañan el cerebro. Entonces, hay países del mundo, como Estados Unidos, los países nórdicos, donde están prohibidos, son productos químicos y no se consumen. Las cantidades que hay que consumir parecen altas, serían más de 5 raciones al día, y uno dice, yo 5 no, porque como mucho me tomo 2 cafés, o 3, a 5 no llego. Pero ¿qué pasa? Que si tomamos Coca-Cola Light, el light es porque lleva sacarina en vez de azúcar. Si me tomo galletas light, el light es porque no lleva azúcar, lleva sacarina. Con lo cual, ya se está empezando a ver en nuestro país, sobre todo en mujeres, que el consumo de estos productos químicos es más alto de lo normal. Entonces, lo que no tiene sentido es que me tome el café con sacarina con un pastel. Quito el pastel y al café le echo azúcar. Y eso es muy típico en nuestro país. O que me tome un mega pastel y luego me quede con hambre, entonces la galleta light. Hay que tener mucho cuidado, es mejor tomar unas galletas normales de toda la vida que tomar todos los productos light con la sensación de que puedo consumir más, porque ese light, la palabra es no utiliza azúcar, para rellenarlo utiliza un producto químico. Stevia es una planta medicinal que tiene un sabor dulce y se puede infundir con este resto de plantas y endulza. Esa es la mejor. Yo, de hecho, es la que tomo, la stevia, porque es la que es natural. Es una planta natural, la venden en polvos, sí, y es 300 veces más dulce que el azúcar. Es que hay muchas presentaciones, es decir, la planta misma también te la venden para infundirla, se venden polvos, se venden comprimidos, y es quizás más natural que tomar sacarina o aspartamo, que era lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. Pero, por ejemplo, yo alguna vez, a mí que no me gusta la stevia, pero la he comprado y pone un 6, por ejemplo, la de Mercadona, creo que era, ponía un 6% de stevia, entonces el resto que me estoy tomando es porque... Bueno, a ver... Sin embargo, mi madre, por ejemplo, se compró un botecito así de pequeño y le costó 7 euros. Claro. Y era stevia pura, claro. Claro. A ver, eso es otra cosa que os iba a comentar luego. Tenemos que tener mucho cuidado porque las marcas blancas pueden ser no malas, pero claro, hay un refrán español que dice que nadie nos da los duros a pesetas. Entonces, algo tiene que tener ese producto para que salga económico, y está claro que es bajar la calidad. Entonces, hay ciertos supermercados en España, no vamos a decir los nombres, que te venden roibos, lo lees y dices 60% de roibos, y que me estoy comiendo lo demás, porque lo demás tiene que ir rellenado con algo, y son polvos, es una planta. Entonces, yo no me puedo estar tomando un 60% de roibos y un 40% no sé de qué. Porque claro, si me tomo algo para que me ayude y la otra casi mitad es algo nocivo, entonces hay que tener mucho cuidado. Eso es mejor, comprarse la stevia pura y, aunque es muy cara, consumirla muy poquito, porque la stevia pura es muy dulce. A mí la mayoría de la gente cuando doy charlas me dice, es que no es dulce. La stevia es dulce. Claro, porque esa es la que es concentrado solo de stevia, y esa haría falta muy poquita cantidad. Sí, que también es natural. Sí, es más o menos lo que hay. Lo que pasa es que, bueno, a ver, tenemos que aprender a no comer la comida tan fuerte. Quiero decir, echamos sal y más sal, echamos azúcar y más azúcar. Las plantas no saben muy bien, pero si te acabas acostumbrando, pues es mejor tener el sabor de la planta y no echarle nada o echarle muy poquito que andar llenándole, porque para consumir algo natural, si lo endulzamos con algo que no lo es, estamos descompensando. Y la miel es un alimento muy natural. Las personas que tengan problemas con el azúcar o diabetes o que estén a tratamiento con corticoides por el cáncer, hay que tener mucho cuidado porque lo sube, pero es un azúcar muy natural y muy saludable. Y como decíamos ahora, cuando una persona está en una fase de debilidad,
cambia la dieta, porque no es lo mismo que me preguntéis para prevenir el cáncer que cuando ya lo tenemos, la dieta cambia. Y de hecho en el libro, los que lo tengáis, la primera parte que es en azul es lo que debemos de comer, los que queremos prevenirlo, y la segunda parte que es en verde es los que ya lo tienen. Y no es lo mismo, una vez que superas el cáncer, vuelves a un tipo de dieta y mientras lo estás llevando tienes que fortalecerte porque tu organismo tiene que superar el cáncer. Entonces la miel en el periodo de superar el cáncer se puede comer muy tranquilamente. Cuando eres sano hay que consumirla con mucha moderación, en pequeñas cantidades, pero es muy saludable porque viene de algo natural, de un animal. Bueno, vamos a pasar entonces a hablar un poquito de la falta y el exceso de apetito. Y me voy a centrar simplemente en las personas que sois cuidadores de alguien con cáncer o personas con cáncer que os hagáis vuestra propia comida. El laurel en las legumbres, cuando hagamos puré de legumbres, que es muy saludable, el laurel abre el apetito. Son unas hojas que antes utilizábamos mucho para condimentar lentejas, garbanzos, todo, y se ha dejado de utilizar. Bueno, pues es una planta que claramente mejora el apetito y sobre todo lo bueno que tiene es que te abre el apetito por cosas muy naturales, como decía antes, sobre todo por las legumbres, que a veces no nos gustan mucho, cocinadas con laurel. El naranjo, por eso empezar el día tomándote una naranja es algo muy saludable, no solo porque da vitamina C, que es un depurativo orgánico, eso que se dice que hay que empezar el día bebiéndose un vaso de agua y tomándose una naranja, no su zumo, la naranja entera, porque el zumo pierde la piel, que es una de las que nos mueve más el intestino, vaso de agua, naranja, depura el organismo y además esa naranja nos mejora el apetito por alimentos saludables. Y otras que son menos conocidas como son el cardo santo o la artemisa, que son plantas que claramente tomadas en infusión o en extractos van a mejorar el apetito de aquellas personas que lo estén perdiendo. Muy importante también para las personas con poco apetito, pero en general para todos nosotros, ¿qué fruta creen ustedes que se debe de tomar antes de las comidas para hacer muy bien las digestiones? Porque mejora los jugos gástricos. La piña. Y no en todos los sitios de España se consume lo que deberíamos. El tomar un poquito de piña, esperar 10 o 15 minutos para comer, la piña produce saliva y produce jugos gástricos. La digestión se hace mejor. Y además es el único alimento que tiene las dos propiedades. Si no tienes apetito, como te genera más jugos gástricos, te lo abre, genera salivación y apetito por la comida. Y si al revés eres obeso, lo que hace es que las grasas que consumes en los alimentos se rompen los enlaces y se eliminan muy bien. Hay personas que al adelgazar o hacer dietas tienen celulitis, pues la piña es el alimento anticelulítico por excelencia porque limpia y depura muy bien los depósitos grasos. Y las aceitunas, tomadas unas poquitas antes de las comidas, también son alimentos que abren el apetito, pero sobre todo la ingesta de un trocito de piña antes de las comidas. Sí, el extracto. Bueno, y para las malas digestiones me voy a centrar en algo que también es culturalmente. Cuando una persona dice, ay, me he hecho mala digestión, ¿qué le mandamos que tome? Una manzanilla. Pero es la planta menos digestiva que existe. Lo que pasa es que tiene otra propiedad que poquitas plantas la tienen, que es antivómitos. Entonces, si yo siento que tengo una mala digestión, mejor me tomo los anisinos de nuestros abuelos. Es lo mejor. El anís o la menta, que tienen ese olor tan fuerte, son alimentos que ayudan muy bien a hacer las digestiones porque nos quitan los gases. Si lo que tengo es revoltura, que no sé si la comida sube o baja, ahí es donde la manzanilla tiene su sitio. La manzanilla y el jengibre, que el jengibre es, por supuesto, la planta medicinal por excelencia para los vómitos y, bueno, pues esto es muy conocido por todas las personas que están pasando por un cáncer que les produce náuseas, que el jengibre, sobre todo tomado en concentrados, puede ayudar a controlar las náuseas. Pero acordaos, para las malas digestiones, anís o menta, para la sensación de vómitos, la manzanilla y para los vómitos claros, el jengibre. Y me gustaría destacaros 3 alimentos que tampoco consumimos mucho, no conocemos muy bien y la verdad es que os tengo que decir que yo era la primera inculta. El libro Remedios Naturales para Síntomas Habituales lo he escrito con Sonia, que es una nutricionista catalana, experta en plantas medicinales, pero que se ha dedicado desde siempre a la nutrición en pacientes con cáncer en su hospital, y la tapioca, desde que la conocí, no la voy a abandonar nunca. Se debe de consumir con verduras y con su caldo, y la tapioca es muy digestiva. Es una planta, en España ya os digo que la conocemos poco, pero se puede cocer con el caldo de las verduras y añadir a esos purés de verdura que tanto nos pueden nutrir cuando tenemos un cáncer, pero que a veces son difíciles de digerir.
La chufa sí que la conocemos mucho y la horchata de chufa es buenísima, buenísima digestiva. También ayuda a eliminar esa sensación de gases que podamos tener cuando estamos con un cáncer. Y la malta bebida, la cebada, se transforma en malta cuando la tomamos en bebida, también es muy saludable. Como veis, esos 3 alimentos que os estoy diciendo se toman en forma de bebida, es decir, la horchata de chufa es una bebida, la tapioca se hace a un caldito o a un puré y la cebada, su malta, también se toma bebida. Mejor tomarlo antes de empezar las comidas y nos ayuda a que las digestiones sean mucho menos pesadas. Yo, como os estoy diciendo, todo lo que os cuento lo pruebo, porque creo que es importante hablar de algo que conoces. Y la verdad es que, sobre todo con la tapioca, he descubierto un alimento que no formaba para nada parte de mi día a día y que luego es difícil ya dejarlo porque sí que notas que las digestiones son mucho más mejores. Para los vómitos, acordaos, alimentos de consistencia muy equilibrada, que sean blanditos y no tengan grumos ni tropiezos. Entonces, cuando uno tiene vómitos, como le demos algo con tropiezos, o muy salado, o muy caliente, o muy frío, va a generar más náuseas, espasmos. Entonces, lo primero para alguien que tenga náuseas es que empiece las comidas con algo fresquito. Lo ideal sería un helado cremoso, que se saque de la nevera y se pueda tomar tipo yogur frío. Tomarse ese yogur fresquito alivia mucho esa sensación y, si no, un polo. Si no estamos con quimioterapias, hay algunas quimioterapias que no se pueden comer cosas frías, pero si se puede, empezar la comida con algo fresco que nos templa. Hacer las comidas con ropa holgada, no llevar nada apretando el vientre y que haya corrientes de aire en la habitación para que podamos respirar saludable. E intentar que las comidas, como os digo, sean muy cremosas. Natillas, flanes, yogures, quesos frescos y el primer plato siempre un puré de lo que sea. Que no haya grumos en esas comidas y que no haya que masticarlas, porque solo el estímulo de masticar genera náuseas. Otro alimento que es muy adecuado cuando uno no tiene apetito y también preguntan las mujeres, sobre todo los pacientes, ¿qué le puedo dar? Pero que sea una cosa, porque la segunda ya no va a llegar. Los batidos, ¿vale? Los batidos que lleven mejor yogur que leche, yogur, alguna fruta muy blanda, tipo las fresas, el plátano, la manzana o la pera cocida. El yogur le va a aportar proteínas animales. Las frutas le van a aportar lo que se llaman hidratos de carbono, los azúcares naturales. Y luego se le pueden echar un poquito de frutos secos triturados, que le van a dar unas grasas también naturales. Y también se puede echar un poquito de galleta. Ese alimento, tomado batido y según el tipo de persona habrá que enriquecerlo con más yogur porque no guste el sabor fuerte o con más frutas, es un alimento completo y aunque una persona en una comida solo se tomase un batido, estaría bien alimentada para por lo menos seguir adelante y no tener que hacer primer plato, segundo, tercero. Cuando uno está superando un cáncer no llegamos al segundo nunca. La carne y el pescado no nos apetecen. Se deben de sustituir por productos lácteos, principalmente yogur, y si se puede, por huevos que se pueden añadir a sopas, a purés. Sí. Y eso le va a pasar a usted y a muchas personas, incluso a las personas que mastiquen bien, el cáncer y sus tratamientos se asocian con mucha sequedad. Por eso decía antes lo de la piña para producir líquidos y los helados o los polos, porque la deshidratación del tubo digestivo dificulta el comer y la falta de apetito hace que mejor empecemos con comidas que nos generen saliva y nos estimulen el apetito. Mirad, para la diarrea hay una planta que también es un poquito desconocida, que es la zarzamora, las hojas de la mora. Y la propia mora, si se tritura y se hace puré sin echarle azúcar, porque ya es una fruta dulce, ayuda mucho a controlar las diarreas. Las otras plantas, la salicaria, es una planta antiinflamatoria, cuando tenemos muy inflamados los intestinos lo mejora mucho, y la argentina y la agrimonia lo que hacen es enlentecer en los espasmos intestinales. Pero yo creo que por excelencia la zarzamora, que quizás no lo conocíais, no lo conocían ustedes, es muy válida. Y también insistir en los alimentos, porque tenemos el gran problema que cuando yo hago una pregunta, si yo les pregunto ¿qué tengo que tomar cuando tengo diarrea? Todos diríamos arroz cocido, ¿y qué más me diríais?
zanahoria cocida, patata cocida, ¿qué más? Manzana rallada o cocida, plátano, manzana cocida, la zanahoria rallada o en puré, el arroz, la patata cocida, puré de patata, pescadín hervido, que eso hay gente que se atreve y otros todavía no, pero ¿qué pasa? Que si yo le digo a un paciente que 6 meses de quimio tiene que estar comiendo eso, pues al final es que la persona se desnutre, porque es muy duro comer eso y encima así flojito. Entonces, aprendamos que la fibra soluble, la que nuestro intestino es capaz de digerir, es muy buena para la diarrea. ¿Por qué? Porque si lleva fibra el alimento engorda y va más despacito por el intestino. Y todos lo sabemos, porque la zanahoria es fibra soluble, pero también lo son los copos de avena, que serían muy adecuados para el desayuno. Las legumbres sin piel, es decir, el puré de lentejas, que dices, madre, qué fuerte para la diarrea, puré de lenteja con tapioca es un alimento idóneo, tanto para la diarrea como para el estreñimiento. Y luego, algo muy adecuado, porque la mayoría de alimentos los conocemos, pues el plátano, la manzana cocida, la pera. No olvidarnos nunca que en diarrea lo que está ocurriendo es que el intestino está mal. 2 yogures al día mínimo, es decir, yogur en todas las comidas, debería de haber uno, porque es lo que nos va a ayudar a esa. La pasta, sea arroz o sea macarrones, la pasta, igual que la patata, es muy adecuado. Y si la diarrea es muy intensa o se repite mucho, para que al final no tengamos que comer siempre lo mismo, lo que se debe hacer es el que cocina en casa, hacer purés de patatas y echar dentro del puré el alimento que a mi marido, a mi mujer, a mi primo o yo que estoy enfermo me encanta. Pues imaginaos, me encantan las sardinas, pues yo frío unas sardinas, las echo en el puré mientras está cociendo la patata y luego las puedo quitar directamente, el sabor ya ha quedado, y cocer el puré de patata, que va a quedar saborizado a lo que me gusta. Pero incluso el chocolate, es que a mi marido o le doy chocolate, pues echas el chocolate en el puré que se deshaga un poquito y luego se mezcla. Con cantidades pequeñas el puré coge un sabor muy agradable a lo que le gusta a esa persona y ese alimento se puede quitar. Quien dice esto dice calamares, mejillones. Normalmente tenemos apetito por algo y cuando nos ponemos a comerlo la primera cucharada nos ha cansado, pero el gusto de ese alimento nos viene a la cabeza y nos evoca las ganas de comer. Pues cuando hagamos alimentos neutros como el arroz, la patata, la pasta, le podemos echar un poquito del alimento que sabemos que a esa persona tanto le gusta. Y como decíamos, los alimentos estrella, por supuesto. Hidratarse, la persona con diarrea y vómitos no puede beber agua, no le forcéis a beber agua. Hay una manía de bebe, si te lo voy a echar encima, voy a vomitar más, voy a tener más diarrea. Tiene que ser agua que manche. Pues si le hacemos una bebida que le guste, el Aquarius, el Isostar, lo rellenamos con agua. O si hacemos un caldo que sea muy acuoso. O si le damos arroz, que sea arroz caldoso. O si le damos patatas cocidas caldosas. El agua debe ir mezclada siempre con comida. A nadie con vómitos o diarrea se le debe dar agua solo porque no lo va a tolerar y encima le puede empeorar el problema que tiene. El plátano, los purés de verduras o de legumbres, como decíamos, con tapioca, el yogur, y al agua echarle siempre limón para beber. Tanto tengamos vómitos como diarrea, el limón, igual que la piña, aumenta la salivación y mejora el hábito del intestino. Bueno, daño hepático lo he puesto porque como cuando uno tiene cáncer le hacen tomar tantas medicinas, es como depurativo. Y me gustaría que de estas plantas se queden con una que, a ver, ¿cuál es la planta que es un sustituto del café, que tiene un aroma mucho más agradable, que no tiene el problema de que genera ansiedad? La chicoria. Bueno, pues la chicoria es el alimento depurativo, la planta medicinal depurativa por excelencia. La chicoria mejora el hígado y su función, mejora la diuresis, la orina, cuando retenemos líquidos, baja el azúcar, el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, y se toma y tiene un aroma a café. Junto con el roibos, es de las pocas plantas medicinales que no sabe a hierba, sabe a algo aromático muy agradable. Pues si nos han quitado el café y lo echamos de menos, lo podemos sustituir por el achicoria, que nos va a ayudar como depurativo. Perdona, Sí. lo que has dicho de la chicoria, ¿para hervirla cuánto? ¿Para hervirla cuánta cantidad? ¿Cuánta cantidad o cuánto tiempo? Ah, la chicoria, si la compramos, se puede comprar de distintas maneras, pero si la compramos en bolsas de la planta, con 3 minutos suele ser suficiente también. Vale, y no puedes hacer 3 minutos y retirar y guardar. Sí, la chicoria, mirad, menos el té, que es un antioxidante, que si lo guardas pierde ese efecto antioxidativo, la mayoría de plantas un día nos aguantan. Es decir, si hacemos un bol, y por eso, por ejemplo, si yo tengo cáncer, por ejemplo, yo también soy una persona que no me gusta mucho el agua, o no sé si es que desde que empecé a tomar plantas bebo agua y digo esto, entonces, ¿qué hago? Pues me hago el roibos, y la mitad es roibos y la mitad es agua, y me bebo 1 litro
de algo que lleva agua, pero que también lleva la planta, y ese litro te puede durar un día. Se dice normalmente que duran hasta 48 horas, pero yo una infusión más de un día no la tendría, pero un día entero se puede. Es decir, hacer achicoria para todo el día, sí. Lo que pasa es que, acordaos siempre, se deja enfriar y se mete en la nevera, ¿vale? Porque el frío es lo que mantiene las propiedades de estas plantas. Nada. Y luego, para los dolores, bueno, en el libro se habla de muchas plantas, porque dolor, por desgracia, casi todos tenemos alguna vez, pero me gustaría simplemente repasar lo que hemos dicho antes. Cuando uno tiene malas digestiones, menta o anís. Cuando esas digestiones se asocian con náuseas, tomamos la manzanilla. Y cuando lo que nos ocurre es que tenemos cólicos, dolor abdominal, es la tila, porque la tila quita el dolor. Entonces, como estos son problemas habituales nuestros y lo hacemos siempre al revés, porque la gente nos manda a tomar manzanilla o tila sin saber para qué, si tengo náuseas y estoy revuelto, manzanilla. Y si lo que tengo es que me duele de verdad, tengo epigastralgia, me duele el estómago o me dan cólicos, es la tila, porque la tila es una planta que sirve también para las migrañas o por cualquier tipo de dolor. La planta con flores que toma es la hoja. No de todas. Por ejemplo, de la equinacia es la flor. Lo que pasa es que cuando nos compramos los preparados viene ya molido, en la mayoría es la hoja. Pero, por ejemplo, el ginseng es una raíz, es decir, que hay de todo. El jengibre es una raíz. Las plantas tienen distintas partes y, de hecho, todas las que estoy nombrando no tienen ningún componente de sus partes que sea tóxico. Pero hay plantas que tienen partes que son muy saludables y otras que son tóxicas. Las que estamos nombrando no. Es verdad que de la mayoría son las hojas, pero también las hay que son las flores. Por ejemplo, ¿cuál es la planta de la belleza? Que hace que las mujeres sean eternamente jóvenes, que no les salgan arrugas, que ya las mujeres romanas la utilizaban. ¿Cuál? No, es una flor, ¿eh? ¿De verdad que no lo sabéis? Uy, con todas las mujeres que hay aquí. Vale, la caléndula. Yo no sé si veis las películas romanas, salen las mujeres con una flor naranja o amarillenta. Bueno, pues la caléndula es una planta que se utiliza, por ejemplo, las quimioterapias dan problemas en las manos, que se cae la piel y muchas veces salen heridas. Bueno, pues utilizar crema de caléndula pura es increíble, te la echas y la piel cierra, pero es real, ¿eh? O sea, cierra muchísimo. Pero si una persona sana, después de superar un cáncer, empieza a utilizar crema de caléndula para la piel, lo que son las arrugas que quedan de la sequedad mejoran muchísimo. Entonces, eso es la flor, lo que se utiliza de esa planta. Entonces, es variado. Bueno, mirad, de plantas para las infecciones me quedaría con la equinacia. La equinacia yo creo que casi todos las conocéis, pero escuchadme esto que es muy importante. En esta época del invierno tengamos cáncer o seamos los cuidadores, por favor, no dejéis de consumir ajo y cebolla. Liberan el moco que nos cuesta tanto expulsar, liberan los enlaces que tienen las partículas del moco y se libera mucho más bien. Y el higo y los dátiles también son alimentos muy suaves que rompen el moco y nos ayudan a expectorar mejor. Y, por supuesto, las frutas cítricos, pues las naranjas, el kiwi y los arándanos. Los arándanos, sobre todo, si la infección es de la orina, y la naranja, sobre todo, si la infección es respiratoria. A ver, la mayoría de las plantas se pueden mezclar. Ha sido la parte del libro que más me ha costado, porque cuesta encontrar cómo se deben de mezclar y en qué cantidades. En el libro sí que lo hemos recogido, porque muchas de ellas potencian su efecto. Pues, por ejemplo, si tomamos la valeriana con pasiflora, mejora, pero hay algunas que, por ser propiedades reiterativas, es mejor consumir más cantidad de una. En general, ya os digo que sí se pueden mezclar, pero eso también es una cosa que conviene mirarla, porque no es en todas y a veces tiene que haber más cantidad de una, que es la prioritaria, sobre la otra. Por ejemplo, si tenemos muchos cólicos intestinales con náuseas, debe de imperar la tila sobre la manzanilla. Pero esto es lo que os digo, que hay que ser mucho más experto para saber cómo hacerlo. En general, yo mezclaría cantidades iguales, que no dominase ninguna sobre la otra, porque igual la que domina puede hacer que la otra pierda efecto. Mezclarían cantidades iguales y lo mejor es no mezclar más de 3 o 4 en cada infusión que hagamos. Vamos a acabar con lo que sería para el cáncer. Para el cáncer, la planta por excelencia, como decía antes, es el roibos. Fijaos, los alimentos más saludables para el cáncer tienen colores muy vivos.
y olores muy fuertes. Eso dice que llevan unos compuestos químicos potentes para luchar contra el cáncer. Las coles huelen fatal y son las plantas con más propiedades anticáncer. Además, la uva, que se vende ahora, el resveratrol, que es una propiedad de la uva, el antioxidante puro. ¿Qué es oxidación? Dañar nuestro organismo. Comemos, respiramos y eso produce oxidación, daño a nuestras células. Si tomamos sustancias antioxidantes, lo liberamos. Esas tienen un color fuerte y el color por excelencia es el morado. Roibos. ¿El qué? La Coca-Cola tiene un color morado, pero es un producto químico, no es un alimento, con lo cual es nocivo, pero es que además, por definición, no entra. Tienen que ser alimentos. No, la Coca-Cola antioxidante todavía no se ha demostrado eso. Las bebidas, ahora lo veremos, las bebidas hidrocarbonadas, las bebidas gaseosas, tienen azúcares, colorantes y punto. Entonces, buenas no son seguro, porque no tienen ninguna propiedad que les dé la bondad. Hay gente que les dicen que les ayuda a hacer la digestión, yo no me meto, pero lo que es natural y saludable, no. Mirad, alimentos más saludables, los vamos a pasar rápido. Las coles, lo mejor por excelencia. El ajo es el alimento que, si no tenemos en cuenta qué enfermedad tenemos, vale para todo. El ajo vale para depurar los vasos, para problemas cerebrales, para hacer las digestiones, para las infecciones, para todo, para los reumatismos, dolores articulares, para el estrés, y su esposa, la cebolla, también. Todos los días deberíamos de consumirlos, todos los días. Crudo, mejor, pero a mí crudo no me entra porque me duele el estómago. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que se debe de hacer es, bien, crudo. Bueno, pues si podemos ponerlo crudo en ensalada, estupendo. Si a un puré le podemos echar crudo, estupendo. Que no podemos, lo dejamos macerar en aceite, porque ablanda. Y ese aceite se utiliza para la ensalada y el ajo. A mí sigue sentándome mal así. Lo metemos al microondas o lo cocemos muy poquito, que quede al dente. El caldo de ese ajo se debe de tomar, porque ahí quedan propiedades, y un poquito cocido, pero blando, se puede utilizar para consumir con carnes, con pescados, con huevos, con todo. Freírlo no es muy recomendable. Hay personas que se toman un diente de ajo que se lo tragan por la mañana Sí. y eso no es malo tampoco. Eso es muy bueno. Lo que tenemos que tener cuidado, fijaos, hace poquito se ha hecho un estudio en España en el que se ha visto que el tomar concentrado de ajo a altas cantidades, hoy en día se venden extractos de ajo, eso es depurativo para muchísimos. Si estás sano y te lo tomas, probablemente muchas enfermedades articulares mejoran. Pero si tienes un cáncer, es tal la propiedad antioxidante que interfiere con la quimioterapia. Entonces, a personas tratándose de un cáncer, todo esto mejor en alimentos que en concentrados. Pero un trocito de ajo, el que pueda... Sí, un diente entero. Claro, hay gente que puede. A mí me costaría tomarlo, pero eso es lo mejor, claro, así crudo. Sí, lo que pasa es que eso hay que tener mucho cuidado. Todo lo que nos vendan en conservas, aceite tal, es mejor hacerlo nosotros en casa. Coger el aceite de oliva y confitarlo nosotros. Quiero decir, no sé si está confitado dentro de agua con sal. Se calienta un poco, se hace con agua calentita, en agua muy caliente hirviendo, se echan los ajos y cuando ves que ablandan un poquito se echan el aceite y ya queda bien. Y ahí se puede consumir porque queda muy blando. El ajo no lo conserva y en cambio las propiedades entiendo que sí. Exacto. Lo que a mí me ocurre tanto con el ajo como con la cebolla, que dices que es tan digestivo, para mí es imposible digerirlo. Por eso digo que crudo es indigesto para personas, a mí me ocurre. Entonces, cociéndolo un poquito es suficiente para que no pierda propiedades y la mayoría lo podamos consumir. Luego tenemos los alimentos de coloración rojizo, de los cuales conocemos mucho del tomate, de los betacarotenos, pero os voy a transmitir el mensaje, no se debe de tomar crudo ya porque no se absorben sus propiedades. Hay que echarlo con un poquito de aceite. El tomate crudo hay que aliñarlo con aceite porque necesitan algo de grasa para absorber esa vitamina que es la vitamina A. Luego vendrían los alimentos ricos en vitamina C, los cítricos, y los ricos en vitamina E, que es sobre todo el aceite de oliva y también las nueces. Los alimentos de coloración morada, como decíamos antes, tienen muchísimas propiedades y sobre todo son muy buenos para la sangre y el cerebro. Y alimentos que cada vez se conocen más en nuestro país, que son de los poquitos que tienen cantidad de ensayos clínicos, ensayos científicos, las setas asiáticas, pero también las de nuestro país, son alimentos ricos en agua, en fibra saludable y tienen una serie de proteínas muy potentes para la lucha contra el cáncer. Y en Asia se han hecho cantidad de estudios que miran personas que reciben quimioterapia cuando se han curado de un cáncer de estómago o de colon, o quimioterapia más estas setas, y van mejor las personas que están consumiendo las setas, tienen menos riesgo de que les reaparezca el cáncer. Y los omega 3, que es un aceite muy positivo,
ojo, quien consuma estos pescados, que hay que tomarlos sin aceite. Ellos ya llevan su aceite, no se deben de cocinar con aceite. El salmón se pone en la sartén y con el propio calor genera su aceite en el que se cocina. O los metemos al horno con limón, pero no les echamos más aceite porque eso los estropea mucho. Y bueno, pues alimentos que muchas dietas para adelgazar quitan y que realmente son muy saludables, lo que pasa es que no los comemos como deberíamos. El pan es muy saludable, nos da cantidad de propiedades para el intestino igual que el yogur. Claro, depende de que comamos ese pan, es lo que lo imposibilita, pero no deberíamos de retirar de nuestra dieta el pan. Y luego hay otra serie de alimentos que cada vez se van conociendo mejor y que también es importante que accedáis a información en libros actualizados o en páginas web de calidad, porque la cúrcuma tiene estudios desde hace 2 años, si nos vamos hace 5 años nadie la conocía, y la cúrcuma es un colorante asiático que es muy potente anticáncer, y esto se sabe, ya digo, desde hace poquito, y lo mismo de las pepitas de calabaza o de las pepitas de sésamo, que son muy saludables contra el cáncer, sobre todo de próstata en varones, para disminuir el tamaño de la próstata. Y, por desgracia o por suerte, el alimento o la bebida más saludable que existe, lo más barato que tenemos en España y lo más accesible, 8 vasos al día, 8 vasos, no los consume casi ningún español. Igual que, ¿soy estreñido? Yo no. ¿Vamos 2 veces al baño al día? No. En España somos estreñidos el 90% de la población y una vez al baño ser estreñido. Lo que pasa es que como somos todos, pues ya nada. Como todos tenemos el problema, ya no es un problema. Ir al baño normal es ir 2 veces al día. El que va una es estreñido y si es estreñido mayor riesgo de cáncer de colon. Y si tengo mayor riesgo de cáncer de colon, me bebo mucha agua para que esas cacas bajen y depuremos. Si se ensucia nuestra cocina, vamos a echar agua para que se limpie. Si se seca algo en nuestro intestino y no sale, con agua se vence. Así que por favor no lo olvidéis. Y también haciendo deporte. Al movernos, vasos entre 6 y 8, pero vamos a quedarnos con 8 porque así... Y hacer deporte también, el caminar todos los días, si vivimos en un piso, la altura que tenga ir caminando, mueve el intestino y también ayuda a hacer mejor las digestiones. No olvidaos de hacer ejercicio. Y bueno, los alimentos que debemos de evitar todos los conocemos. Las bebidas, como decíamos antes, gaseosas, 0 propiedades, sustituidlas por infusiones. Los alimentos que son totalmente procesados, los dulces muy elaborados, la bollería industrial, sustituirla por galletas o pan. Las golosinas, la apetencia por el dulce, mejor por miel o por mermelada, sobre todo si se puede hacer casera. Y bueno, os voy a dejar aquí varios blogs, el de mi libro, Comer para vencer el cáncer, ahí tenéis la opción, si alguno de vosotros tiene dudas, quiere consultarme algo, os voy a contestar e intentar hacerlo con la evidencia científica que existe. Cada vez que un paciente o un cuidador me pregunta, busco un artículo científico para avalar la información que le estoy dando. Y tenéis también la página web de la Sociedad Española de Oncología Médica, donde se habla también de plantas medicinales y de nutrición. Sí. Sí. Una, que dicen que la fruta hay que comerla antes de la comida para favorecer la digestión. Exacto. O sea, no es primero, segundo y postre, sino postre, primero y segundo. Y segundo... Eso es real, ¿vale? Deberíamos de intentar comer la fruta si se puede antes. Otra cosa es que yo, la mayoría de las cosas que os digo, las intento hacer. Y hay algunas que puedo, no puedo. No me puedo comer el ajo crudo porque no puedo. Y lo de comer la fruta antes, cada vez lo logro más, pero hay veces que la verdad es que tienes unas costumbres... Ahora, es más saludable para la digestión, claramente. Es decir, para sus propiedades no. Se absorbe igual la fruta antes que después, pero para hacer la digestión claramente mejor antes. Y la segunda, ¿no has nombrado la aloe vera? No. Que pensaba que era anticancerígeno. El aloe vera lo que hace es que tiene propiedades muy importantes para la piel y los daños que produce la quimioterapia. Pero las propiedades antitumorales, es decir, para prevenir el cáncer cuando uno está sano, no hay todavía estudios científicos que la recojan lo suficiente. Y lo que os decía, vais a echar de menos aspectos en los cuales no he encontrado un estudio del peso suficiente como para poder decirlo. Pero sí que es muy bueno para cuando estás con la quimioterapia, para tomarlo y que te mejore la toxicidad en el intestino o en la piel. En gel, exacto. Y hoy en día hay bebidas naturales que lo llevan y es muy saludable eso. A ver, ¿vamos haciendo así? Sí. Una duda, yo tengo entendido, pero realmente no sé qué diagnóstico tiene. En el cáncer de mama, los hormonodependientes... Os lo traduzco yo lo que pregunte, no os preocupéis, sí. No, no os preocupéis. En el cáncer de mama hormonodependiente yo tengo entendido que la leche de soja
Sí, a ver, Es a nivel hormonal, ¿no? a ver, con los problemas de la soja, cuando se hacen ensayos científicos con alimentos o plantas es dificilísimo encontrar un resultado positivo, pero no porque no valga la planta ni el alimento, porque claro, para que algo tenga efecto tienes que seguirlo durante años. Yo no es que me tome hoy aloe y esté curado, sino que tienes que tener un hábito de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que se hacen dos poblaciones, una que toma eso y otra que no. ¿Y qué pasa al final? Que la que decía que lo tomaba no lo tomaba y la que no empezó a tomarlo. Con lo cual, al cabo de los años de seguimiento, los resultados científicos no son muy fiables. Entonces, a pesar de eso, hay estudios contradictorios con la soja. La mayoría dicen que no afecta, pero científicamente, hechos estudios, se ve que un fitoestrógeno puede interferir con el tratamiento hormonal, con lo cual, todo lo que sean fitoestrógenos, el ginseng mismo es un fitoestrógeno, la alfalfa, hay que tener muchísimo cuidado. Y yo, mi recomendación como oncóloga es, ante la duda y la sospecha de que pueda interferir, que no se tome. La leche de vaca tampoco es muy buena por estar hormonada, pues la leche de avena, hay otros tipos de leche. Las semillas de lino también Sí. dicen que no usan fitoestrógenos, ¿no? Tienen algo de fitoestrógeno, lo que pasa es que hay que ver porque hay alimentos que tienen muy poquito, eso casi no va a afectar. A ver, sí. Cuando hablamos de yogur, ¿estamos hablando de algún tipo de yogur específico o todos valen? A ver, los yogures por excelencia son un alimento saludable. Claro, si nos ponemos a buscar el perfecto es el kéfir. El kéfir es un hongo natural que en casa le mezclas con leche y coge la consistencia yogur. Es lo más funcional que existe, pero cualquier yogur es válido. Los griegos, porque están hechos más naturales. Los yogures peores son los líquidos. Los líquidos, que son los que consumimos tan rápido. Porque, fijaos, es como este pan sin colesterol. Me estás haciendo fraude porque ningún pan tiene colesterol. Pues este yogur sube las defensas. Vaya por Dios, es el que menos lo sube de todos, pero lo sube. Son campañas publicitarias. Tómate esto para subir las defensas. El yogur que más lo sube es el de toda la vida, porque el yogur natural, el yogur cremoso, es el que pasa por el intestino y va actuando. El yogur líquido entra y sale. Entonces, algo hará, pero desde luego no es tan bueno como el cremoso. Entonces, los yogures líquidos tienen la suerte de que cualquier persona los toma porque se consume muy rápido. Y está bien, pero desde luego, si podemos, un yogur cremoso. Tampoco. Son buenos, pero son mejores los cremosos. Sí. Sí. En primer lugar, felicitarte. La primera vez que oigo que un oncólogo habla de este tema, que no, siempre he encontrado personas que decían, no, eso no te lo tomes. Dos cosillas fáciles. ¿El tipo de cocinar cambia las propiedades de los alimentos que has dicho o se siguen manteniendo? Y la segunda, bueno, la alfalfa, por ejemplo, ¿qué se toma? ¿En germinado? ¿Se coció? ¿O qué tipo de...? A ver, muchos de estos alimentos se pueden consumir crudos en pequeñas cantidades. Por ejemplo, la alfalfa es una hierba, es verdad, pero si la mezclas con una ensalada de lechuga, con tomate y con más productos,